Amén. Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Y se renovará la paz de la tierra. Oremos, oh Dios, tú que has querido iluminar los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gozar siempre del cielo y los santos santos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, Sin pecado concebida. Amén. Muy bien. Ahora vamos a tener esta plática titulada El poder del Santo Rosario. El rosario, una espada espiritual. Y básicamente, para mí era muy importante que después de haber tenido en la meditación pues un acercamiento a querer conocer más a la Santísima Virgen, después pues enterarnos de qué es esto que ella nos ha dejado, qué es este instrumento y un poco de su historia, ¿no? Originalmente mi plan era ponerles una conferencia de un padre que se llama Donald Calloway. Que quizá lo conocen porque él escribió el libro de la consagración a San José, que últimamente ha estado muy popularizado. Y él tiene un testimonio de conversión impresionante, un poco como los testimonios que escuchamos anoche, que pues en confianza fueron muy edificantes aquí. Y nos damos cuenta que, curiosamente, pues Dios va llamando a su ejército y la Santísima Virgen va agrupando a su ejército. Pero volteamos a ver el ejército y decimos, ¿de verdad esto va a ser el ejército? Porque andamos todos traqueteados, ¿no? Y es interesante cómo Dios llama, ¿no?, a los que el mundo pues despreciaría. No llama a los más listos, ni a los más fuertes, ni a los más aclamados o exitosos. Dios llama a quien quiere cuando quiere. Oye, pero Moisés, soy tartamudo. Ve y habla del faraón en Egipto. Pero yo, ¿por qué tienes? Pues escoger a muchos. Te dijo a ti, ¿no? Pedro, ¿no? Señor, yo daría mi vida por ti. Y cuando canta el gallo, Corre. y a veces nos pasa, ¿no?, que tenemos toda esa pasión y decimos, todo por Dios. Y primera tentación tonta, ¿no?, pero absurda, y nos embarramos, ¿no? Vemos a San Juan Diego, aquí en México. Pues quizá la Santísima Virgen pudo haber elegido a alguien que tuviera, pues no sé, más Formación. sí, más popularidad o más Formación. formación o relevancia ante el obispo, ¿no? Y no, Dios llama a quien quiere y así conforma las líneas de su ejército. Y confunde, lo dice San Pablo, él dice, eliges la basura del mundo para confundir a los sabios del mundo. Y que se haga patente que todo es por él. Si el arquitecto no construye la casa, en vano se cansan los albañiles, ¿no? Entonces, el padre Donald Calloway, que tiene una conferencia muy buena, lo único es que está en inglés. Y el error de haberla visto es que ahora ya no puedo inventarme nada, porque aborda el tema del rosario prácticamente de manera integral. Él también escribe este libro que se llama Champions of the Rosary, Campeones del Rosario. Es un libro que, pues, concentra toda la historia del rosario, que han dicho los santos, los papas, el magisterio. No sé, desconozco si hay una traducción al español todavía.
Entonces yo quería doblar este video y pues por el tiempo y todo lo que teníamos que organizar dijimos, bueno, mejor les transmito mucho de esta charla y vamos empezando pues a conocer un poquito más de qué somos caballeros, ¿no? ¿Caballeros de qué? Obviamente de la Santísima Virgen María, pero ¿a través de qué? De este carisma tan especial del rosario. Y si se dan cuenta, qué casualidad que nosotros vimos en el rosario este instrumento para decir somos caballeros del rosario, y si se dan cuenta el diseño que maneja el padre Calloway pues es de caballeros, ¿no? Heráldico y escudos y espadas y coronas, y yo creo que no es una casualidad que simplemente muchos coincidimos en algo de lo estético que nos está hablando el rosario, porque esconde una verdad ahí detrás. Así que empezamos con lo que sucedió con un obispo en Nigeria, el obispo Oliver Dome. No sé si lo conocen o han oído de él. Bueno, esto que les voy a contar, ustedes lo pueden ir a revisar en redes sociales y está el testimonio de este obispo, un obispo africano, contando lo que sucedió. Ahí en Nigeria estaba muy fuerte la presencia de Boko Haram, esta agrupación terrorista verdaderamente cruel, donde secuestraban niñas, niños, los ponían en jaulas, los queman vivos, los ahogan, etc. Una cosa verdaderamente demoníaca, ¿no? Una organización horrible. Y hay un obispo, el obispo Oliver Dome, que estaba pidiéndole a Dios por esta situación y estaba rezando el rosario en su capilla. Y él cuenta este testimonio, no lo digo yo ni lo dice el padre Calloway, ustedes lo pueden buscar, yo también lo verifiqué. Y dice que estaba rezando y de repente se le apareció nuestro Señor y sin decir nada lo volteó a ver, impactado de la aparición, y nuestro Señor traía en su mano una espada de acero, una espada, no sé si han visto a alguien cómo eran las verdaderas espadas en la época medieval y posterior, pues a veces necesitabas usar las dos manos para poder levantarla, una espada fuerte. No le dice nada a nuestro Señor al obispo, él cuenta este testimonio, y entonces nada más nuestro Señor se la ofrece. Y el obispo temeroso se acerca, toma la espada y en el instante cuando la toma, místicamente se transforma en un rosario. Y dice el obispo en su testimonio que nuestro Señor dijo: Boko Haram se ha ido, Boko Haram se ha ido, Boko Haram se ha ido. El obispo termina de esta visión y empieza a organizar cruzadas del rosario en toda su diócesis. Y Boko Haram desaparece completamente de todos los lugares donde él organizó las cruzadas del rosario. Qué curioso que nuestro Señor se le presenta con una espada. ¿Por qué no se le presentó directamente con el rosario? ¿Qué querría decir nuestro Señor? Yo doy crédito a lo que narra el testimonio de este obispo, no tendría por qué sospecharlo, pero ¿por qué se le presentaría a nuestro Señor con una espada? Porque el rosario es un arma. Nosotros vemos algo inofensivo, vemos algo que dices, bueno, pues ya se me rompió el pantalón, lo tuve que cambiar, etc. Y no tenemos idea del poder que tenemos en este instrumento. ¿De qué se trata toda la historia de la revelación? Como lo vimos en la meditación. De una gran enemistad. Digo, se trata más profundamente del amor de Dios que quiere que todos se salven, pero ¿cómo se concreta en este drama de la historia humana del Génesis al Apocalipsis? ¿Qué es lo que estamos viendo? Una batalla. Una enemistad y una batalla espiritual. Y vemos que es la mujer la que aplasta la cabeza de la serpiente. Pondré enemistad entre tu descendencia y la suya. Y lo vemos también en el Apocalipsis, al otro lado de las Sagradas Escrituras, que encontramos La batalla. la batalla y el dragón que con su cola tiró 1/3 de las estrellas del cielo y que persigue a la mujer.
le aplasta la cabeza y que huya al desierto. Nosotros vemos que estamos en esta batalla que es más épica que cualquier saga que ustedes puedan imaginar, más trascendente, más inspiradora, más épica que El Señor de los Anillos, que la Guerra de las Galaxias, que de hecho nuestra proclividad de hacer esas historias en la humanidad es porque dentro de nosotros late como arquetipo la historia real, la verdadera batalla espiritual. Como dice San Pablo, no peleamos contra la carne y la sangre, sino contra las potestades y dominaciones. El cristianismo tiene tres enemigos: el demonio, el mundo y la carne. Es decir, el demonio, que es ese ángel caído, que su única finalidad, como no puede dañar a Dios, lo único que puede hacer, y como sabe que la victoria está ganada, como decíamos ayer, lo único que puede intentar es tratar de arrebatar el mayor número de almas. El mundo, que desprovisto de la visión trascendente de Dios, ¿qué sucede? Pues se consagra al materialismo, al inmanentismo, y nos presenta todo tipo de pasiones, de tentaciones. Y finalmente nuestra naturaleza herida por el pecado, que tenemos estas pasiones, estas debilidades. Pero Dios no nos deja solos. Jesucristo en la cruz le dice al apóstol Juan: hijo, ahí tienes a tu madre, madre, ahí tienes a tu hijo. Dicen que las últimas palabras en la vida suelen ser las más importantes, por eso siempre queremos saber cuáles fueron las últimas palabras de una persona. Por eso no salió en todos los noticieros que las últimas palabras del Papa San Juan Pablo II era: déjenme ir a la casa del Padre. ¿Y por qué fue noticia? ¿Acaso no había dicho cosas similares a lo largo de su pontificado? Porque las últimas palabras suelen ser un momento donde quieres decir lo que de verdad importa. Y no es casualidad que una de las últimas palabras de nuestro Señor en su vida terrenal, antes de su resurrección, en su momento terrenal, ahí en la cruz haya sido: madre, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. María hace posible, porque Dios así lo quiso, pues el misterio de la encarnación, el misterio de la redención. Es María la que está ahí todo el tiempo acompañando la vida de nuestro Señor. Cuando le dicen a Jesucristo: tu madre y tus hermanos te están buscando, sabiendo que hermanos se refiere a sus parientes más cercanos. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Sino los que hacen la voluntad de mi Padre. Algunos creen que aquí Cristo está queriendo quitarle importancia al hecho de su madre, ¿no? Pero lo están ensalzando. Al contrario, ¿quién más ha hecho la voluntad de su Padre como la Santísima Virgen? Si alguien es madre por naturaleza, pero además por mérito y por excelencia, pues es la Santísima Virgen María. Por eso cuando le dicen a Jesús: dichosos los senos que te amamantaron, no, dichoso el que hace la voluntad de mi Padre. María cumple la voluntad del Padre perfectamente. Cristo en realidad le está honrando cada que se refiere a ella de esta manera. Cuando le dice mujer, no es despectivo que le diga mujer, es que está hablando de la mujer. Así como cuando Pilato lo presenta a él como eche homo, he aquí el hombre, he aquí la mujer. Si hay un modelo de mujer, es la Santísima Virgen María. Y ella, en la humildad del pesebre, en la humildad y en el silencio de la cruz, ella es la que logra aplastar la cabeza de la serpiente con esa fidelidad. La Santísima Virgen María tiene poder, tiene todo el poder que Dios le ha concedido para venir en auxilio de nosotros, sus hijos. Y los demonios simplemente están aterrados, como veíamos en la meditación. Pues el demonio sabe que si se enfrenta a Dios va a perder, pero bueno, es como si yo me pongo a pelear con el Canelo y me gana, pues no me va a afectar al orgullo, al contrario, lo voy a presumir, pues obvio me iba a ganar, ¿no?
Pero si me voy a subir un ring con una niña de 8 años y me gana, bueno, alguien que tiene orgullo y soberbia, eso es insoportable. La Virgen, por eso, perdón, el demonio le tiene terror a la Santísima Virgen por esta razón. Por esta razón. Y porque sabe que Dios no le niega nada. Donde está la Santísima Virgen María, la serpiente no tiene nada que hacer, no tiene el menor. Y es entonces que en la providencia divina se nos ha confeccionado un arma, un instrumento en el cual podemos estar de la mano de María, el cual podemos portar, el cual podemos utilizar para dar la batalla. Y ideas modernistas recientes, dice el padre Calloway, esto lo dice él, han querido enseñar que el rosario pues es más algo de origen humano, una devoción piadosa de procedencia meramente humana. Y categóricamente el padre Calloway dice, no es así, no es así. El rosario viene de origen más divino que humano, así lo dice también el Papa León XIII, más divino que humano. Dios en su providencia fue trabajando esta arma poderosa, paulatinamente, confeccionando, algo así como la creación de un arma secreta. Y podemos ir encontrando, desde los evangelios, los elementos que van a acabar conjugándose para componer el Santo Rosario. Vemos el saludo del ángel, así empieza todo, ¿no? Dios te salve, llena de gracia, ¿no? Que por cierto, la palabra que Jaritomene, llena de gracia, es rebosante, o sea, es desbordante de gracia, ¿no? De ahí por eso también sabemos aquello del dogma de la Inmaculada Concepción, llena de gracia, el Señor es contigo. Y luego, ¿qué le dice su prima Santa Isabel? Bendita tú entre las mujeres. Bendita tú entre todas las mujeres, ¿no? ¿Y qué decir de la oración del Padre Nuestro? Es así, directamente bíblica, directamente de la boca del Hijo de Dios. Y empiezan a estar ahí los elementos. Empiezan a estar ahí los elementos. Lo que pasó es que por mucho tiempo, cuando empieza ya el desarrollo de la Iglesia, en las órdenes monásticas, para hacer las oraciones del Salterio, ya saben que los Salmos 150, había algunos que pues no podían leer o eran iletrados o no sabían latín, y para no quedarse sin hacer esta devoción de la Iglesia, pues ¿qué es lo que pasaba? Hacían algo que le llamaron el Salterio, y empezó siendo el Salterio 150 Padres Nuestros, y era el Salterio de Pater Noster, ¿verdad? Porque ese sí se lo sabían, y entonces, bueno, no me puedo unir. Pero para poder llevar la cuenta ya empezaban a usar piedritas, ya empezaban a usar cuentas, y eventualmente llegaron a algo muy similar para poder llevar las cuentas, ¿no? Luego algunos, por su devoción mariana, porque además el Ave María como tal tardó más siglos en confeccionarse, pero cuando esto estuvo dijeron, bueno, ¿por qué no hacemos el Salterio también mariano de la Santísima Virgen María? Pero aún, según relata el padre Calloway, aún no era todavía el arma terminada, porque estaba encerrada en los monasterios, estaba repitiéndose ahí, no tenía misterios añadidos, no era un instrumento de evangelización. Y lo que sucede después es que en el siglo XII, una mujer en España, la Beata Juana de Anza, no sé si han oído hablar de la Beata Juana de Anza. Bueno, ella una noche tuvo un sueño, y en ese sueño hubo una visión muy extraña. Soñó que estaba embarazada y que daba a luz a un perro con una antorcha en la boca. ¿Verdad? Una visión muy extraña, ¿no? En estos tiempos además súper desconcertante, pero aquí tenía un propósito. O muy común, ¿no? Sería ahora. Por desgracia, pero
maestra, que no se escucha lo que está planteando. Bueno, si no, luego les pasamos la grabación para revisar. Muy bien. Si les puedes comentar ahí. Bueno, ¿qué fue este sueño? El sueño, bueno, eventualmente ella sí se embarazó y tuvo un hijo que le puso Domingo. Y Domingo se hizo sacerdote, era canónigo en la catedral y era un gran predicador. Tenía un don natural para la predicación y en ese tiempo estaba muy presente una herejía albigense que quería negar todas las realidades carnales o encarnadas del cristianismo. Y él pensó que con sus dotes de oratoria y de predicación iba a ir a destruir la herejía e iba a convertir a todos. Y se da cuenta que no lo logra. Entonces se va al sur de Francia a un bosque a pedir ayuda al cielo porque dice: todo mi talento, toda mi predicación, todo esto. Y ahí se le aparece Nuestra Señora y le dice: predica mi salterio. Y le da el rosario. Y es entonces cuando funda la congregación de predicadores, los dominicos, que en latín es Dominicanis, perros de Dios, por eso el sueño, Dominicanis, los perros de Dios y la antorcha en la boca. Y ellos salen y con el rosario empiezan a hacer una evangelización, pues, que empieza a expulsar las herejías. Pero es la Santísima Virgen quien es la tradición piadosa de la Iglesia, de los papas, han dicho que Santo Domingo recibe este rosario y la instrucción de que lo predicara. Y esto evidentemente pues al demonio no le gustó. Yo creo que el demonio detesta, como lo decíamos ayer, el rosario, sabe que es el arma que se liberó. Y como cualquiera puede ver en el mundo táctico, cuando tu enemigo tiene un arma poderosa, el objetivo es destruir el arma. Tienes que destruir el arma. Y el demonio sí tiene terror al rosario. Nosotros vemos un hilo con algunas bolitas, pero él lo que ve es una espada poderosa. Él lo que ve es la presencia de la Santísima Virgen, de la que le aplasta la cabeza. Eso es lo que él ve. Le tiene terror y lo detesta. Entonces, Satanás sabía lo que se había desenvainado. Y como vamos a ver, a lo largo de los siglos, cada que viene una nueva ola del rosario, viene un nuevo ataque de Satanás en maneras muy misteriosas, según lo que permite la providencia de Dios. Cuando vino la peste negra en Europa, esto no lo digo yo, no lo dice el padre Calloway, lo escribió de hecho San Luis María Griñón de Montfort en su libro El secreto del rosario. Y él escribe que además de las causas materiales que uno pudiera encontrar en la peste, él dice que había ahí un ataque del demonio y menciona textualmente para eliminar la documentación histórica del Santo Rosario. Porque sabía que al infestar monasterios que tienen bibliotecas, pues esos lugares iban a tener que ser quemados, y sí se quemaron. De hecho, no sé si ustedes lo saben, pero no tenemos ni una palabra escrita directa de Santo Domingo. Todo lo que tenemos son atribuciones que se conservaron. Testimonios. Pero él cometió un buen acierto de que antes de morir envió a miembros de su orden a Inglaterra, que en ese tiempo se conoció como la dote de María. Lo pueden buscar, la dote de María. Y, entre otras cosas, porque ahí se preservó la devoción al salterio que ya se conformaba en el rosario, ¿no? Curioso que no tengamos una sola palabra de Santo Domingo, ¿no? El que fundó la orden de los predicadores, pero bueno,
predicó más con lo que él dio. No fue su talento, su verdadera predicación le vino del cielo. Y conforme va avanzando la historia, vamos viendo cómo el cielo, cuando vienen esos movimientos, correctamente, no hablo de la reforma protestante, hablo de momentos que buscaban reformar la vida monástica para volver a los orígenes, ya lo hacían los franciscanos, etc. Muchos empezaron a tener estas inspiraciones, mensajes del cielo, en donde se insistía cada vez más que se rezara el rosario, que se rezara el salterio. A los franciscanos le dicen la corona de rosas, porque había un monje que no podía conseguirle flores a la Virgen, no lograba hacer los arreglos que le encargaban, y la Virgen le dice: esta corona es una corona de rosas para mí. Y aunque el rosario como tal se lo entrega a Santo Domingo, parece ser que es de los franciscanos donde viene este nombre, rosario, por la corona de rosas. Bueno, otro de los momentos que no quería dejar de transmitirles es que hubo uno de los dominicos ahí por 1422. Por cierto, aclara el padre Calloway que los dominicos en ese sentido están muy contentos con el nombre del rosario. Pero, si se dan cuenta, a los dominicos es a quienes los papas les han atribuido también, digamos, la recepción de este instrumento como tal, ¿no? Y pues bueno, cada uno va contribuyendo. Hay otros tipos de rosarios, hay otros tipos de coronillas, nuevas devociones que pues el demonio trata de atacar, pero el Santo Rosario pues es sin duda el que más terror le impacta, ¿no? Le imprime. Uno de los hijos de Santo Domingo, me refiero a hijos espirituales, uno de sus monjes, cuando él era novicio en 1422, pues se dieron cuenta que venía ya la época del racionalismo, de la iluminación, y eso hizo que muchos de ellos con buenas intenciones se quisieran meter más al estudio. Y tenía visiones, este monje, de predicar el rosario, era un dominico. Pero él como que dejaba esa tarea para otro momento y se ponía a estudiar creyendo que hacía el bien. Y sucede que se le aparece Jesús, según narra esta tradición, y le dice: el mundo está lleno de lobos voraces, y tú, perro infiel, no sabes ladrar. ¿Por qué? Porque no estaba haciendo esa predicación del Santo Rosario. Estás en tus libros y tienes el arma, pero la tienes guardada, ¿no? Y entonces, cuando tiene esta visión, renueva la cofradía de Santo Domingo y la cofradía, del Rosario, y renueva esta devoción, que de nuevo vuelve a tener un auge y se extiende por todas partes. Pero de nuevo, pues, ¿a quién no le gusta esto? Pues al dragón, ¿no? Porque él sabe que tiene poder. Entonces, ¿cuál fue el siguiente ataque al Rosario? Ahí por el 1500. La reforma. Lutero, Así el es. protestantismo. Martín Lutero deja el sacerdocio, se casa con una monja. El padre Calloway, a mí, yo no había escuchado esto, pero él dice que la monja la ayudó a salirse del convento por la ventana y que se casó con ella, y que además de todas sus herejías y de toda su caída, él conservaba un libro dedicado al rosario. Y aunque podía admitir todavía Lutero algunas cuestiones marianas, el rosario como tal lo detestaba. Tenía anotaciones diciendo que estas eran supersticiones,
oraciones vanas, repeticiones, pensamientos casi mágicos, pues, fantasiosos, no usa esa palabra, pero habla como fantasiosos. en fin. Y entonces atacaba además el rosario, porque acuérdense que el rosario ya en esta época ya tenía además indulgencias, ya conseguía sacar almas del purgatorio. Entonces atacar el rosario era también atacar todas estas cuestiones que la herejía protestante comenzaba a atacar. Y entonces, después, ¿qué es lo que viene? De nuevo, el contraataque. Viene la contrarreforma y tenemos una época de grandes santos. San Ignacio de Loyola, San Carlos Borromeo. Y es la época, el siglo de la misión, del envío. ¿Y con qué instrumento fueron a la misión, al envío? Con la Biblia y con el rosario. Los hábitos de los monjes en muchas ocasiones incluían un rosario que colgaba mayoritariamente del lado izquierdo. Por cierto, ¿por qué colgaba del lado izquierdo? La espada. Porque ¿dónde se guarda la espada? Se saca. Tenía una razón. Y ustedes van a darse cuenta cuando vean el hábito, cuando cuelga del lado izquierdo, bueno, lo veían como un arma. Y es con el rosario que van y evangelizan al mundo. Ellos evangelizan al mundo y funcionó. Y esa es la esencia de todo y ellos lo sabían. Europa estaba abandonando la fe, pero ¿qué es lo que sucede entonces aquí en América? ¿Pero cómo sucede? El acontecimiento. La Santísima Virgen de Guadalupe. Acá está. Y la Santísima Virgen de Guadalupe es la que logra crear verdaderamente todo otro sentido de patria, todo otro sentido de un pueblo hermanado en el espíritu. Le llaman la raza cósmica, pero lo importante ya no es el color de piel, la sangre. Lo importante es ese hermanamiento, esa identidad en el espíritu. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, los misioneros que no hubieran podido hacer ese trabajo por ellos solos, o les hubiera tomado mucho más tiempo. Mientras tenemos en un lado todo este racionalismo, Europeo. toda esta idea, acá lo que tenemos es a un humilde indígena converso, San Juan Diego, que logra evangelizar, claro, por su sí, la invitación desde María, logra evangelizar al mayor número de personas hasta la historia que una persona haya logrado. Y ahí es donde nos damos cuenta que nuestro Señor nos dice: si el arquitecto no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Vemos toda la crisis, ¿no? Vemos toda la crisis de la iglesia, vemos toda la crisis de la sociedad y nos abruma y todo. Y si Dios quiere en un segundo, lo arregla tronando los dedos. Pero de nuevo, como veíamos ayer, Dios no quiere que le entreguemos victorias. Dios no nos va a preguntar: estas son mis victorias. Dios quiere que le enseñemos nuestras heridas de batalla, es decir, nuestra fidelidad. Si Él ya sabe que la guerra está ganada. El rosario no es un arma para que yo consiga victorias, que sí consigue la victoria final. Es para que yo consiga la mayor victoria que puedo conseguir, que es mi fidelidad. La fidelidad de otros. La salvación de las almas. Lo demás, pues simplemente va a ser anecdótico de las batallas temporales que van sucediendo en la vida. Pero la guerra está ganada. Y tenemos a nuestro Señor el Rey, a nuestra Madre la Reina, y tenemos a este ejército mariano que Dios y la Santísima Virgen están convocando y que no nos mandan a la guerra sin fusil. Ahora, podría parecer que todo esto que estamos contando, bueno, pues es una manera simbólica de hablar del poder del rosario.
Pero el Rosario ha ganado batallas reales. Cuando los musulmanes quisieron conquistar, Montenegro, una ciudad llamada Kotor, una joven que se había convertido al cristianismo ortodoxo y veía que venían los musulmanes, salió corriendo a toda la ciudad gritando: recen el rosario, recen el rosario. Y por alguna razón los musulmanes dieron vuelta y no llegaron a la ciudad. Pero también en batallas frontales, si ustedes ven el asedio de Malta, por ejemplo, luego los pueden buscar, donde también por el rezo del Santo Rosario, en un número desproporcionado, gana el bando cristiano. ¿O qué decir del milagro de Empel? ¿Ustedes saben del milagro de Empel? ¿No? Cuando está peleando el Imperio Español contra los holandeses protestantes y por alguna razón los tercios acaban agrupados en una pequeña como islote y ellos inundan la represa a propósito para que pudieran pasar los barcos y quedaran ellos rodeados, superados en número, ellos sin barcos, pasando ahí la noche, ¿no? Y de hecho eso fue un 8 de diciembre. ¿Por qué? Estando ahí en una isla, en medio del agua, en medio de los barcos, empiezan a excavar. Alguien dice que estaban excavando o trincheras y otros dicen que estaban excavando sus propias tumbas. Les ofrecen la capitulación, la rendición, y dice: ya hablaremos de rendición después de muertos. Contesta el tercio viejo. A la hora de estar excavando encuentran un retablo con una imagen de la Inmaculada. Miren qué curioso, y el día de la Inmaculada, que no existía todavía el día de la Inmaculada, me parece, aunque esto habría que verificarlo, pero creo que más bien de ahí se toma poner ese día para la Inmaculada. ¿Y qué es lo que sucede? Empiezan a hacer peregrinación, procesión, el rezo del Santo Rosario, y literalmente algo pasa, que sopla un viento helado, las aguas se congelan, los barcos quedan inutilizados y pueden ir a tomar barco por barco caminando sobre las aguas congeladas. Ganan, dejando en una humillante derrota al ejército contrario, que reporta el general de esa batalla, el general protestante holandés, a sus jefes, en una carta que ustedes pueden buscar, donde dice: no sabemos qué pasó, prácticamente, yo lo estoy parafraseando, y le dice: tal parece que Dios es español. Así termina diciendo: tal parecería que Dios es español. El milagro de Empel. Entonces no estamos hablando de un mero símbolo para hacernos sentir bien y darnos aquí una palmadita en la espalda a nosotros mismos. Estamos hablando de un arma que tiene poder. ¿Y qué decir de la batalla de Lepanto? Que es la que vamos a conmemorar y que estamos conmemorando hoy. ¿Ustedes sabían que el escritor del Quijote, Miguel de Cervantes, estuvo en la batalla de Lepanto? Sí. Perdió ahí, no sé si el brazo, pero quedó herido y después pasó un tiempo como esclavo o prisionero de los musulmanes. Y luego regresó y casual escribió el Quijote, ¿no? Cuando volvió. Vean, también el sentido de la masculinidad de ese tiempo. Él escribe en una de sus obras, que lo tenía por aquí, Miguel de Cervantes. Bueno, él escribe, aquí está. Dijo: en ninguna de las edades pasadas se ha visto batalla como la de Lepanto, ni nuestra época ha sido testigo de nada que se compare con ella. Porque básicamente la flota que venía, la flota islámica, estaba poniendo en riesgo la cristiandad entera. Y el Papa, que me parece San Pío V también un dominico, el Papa convoca a la Liga Santa y busca quienes van a hacer la defensa. Y fíjense qué curioso, ¿quién comandó la defensa de Lepanto? Juan de Austria. Otro Juan. Juan Diego, Juan de Austria, el apóstol Juan, ahí tienes a tu madre, el mensajero.
Y es Juan quien va ahí llevando la batalla, y también está ahí la Santísima Virgen de Guadalupe. Se envía una copia de Guadalupe que está en los barcos de la batalla de Lepanto. Y el Papa le pide a toda la cristiandad que recen el rosario. Que recen el rosario. Se dice que el Papa, después de estar rezando el rosario, en un momento sale y dice: Dios nos ha concedido la victoria por intercesión de la Santísima Virgen. Que eso ahorita dice, bueno, pues se enteró, le llegó un WhatsApp. No, pues tardaban mucho en llegar las noticias. No fue sino hasta 3 o 4 días después que llega un emisario a dar la noticia de que habían tenido la victoria. El Papa había tenido una visión de lo que había sucedido. Y ese día entonces, por esa razón, su sucesor hace la fiesta de Nuestra Señora de las Victorias, que después se convertiría en Nuestra Señora del Rosario. Y Lepanto salva a la cristiandad. ¿Por qué? La mayoría de los que iban ahí en Lepanto, muchos de ellos eran campesinos. No todos eran soldados adiestrados, estaban superados. Y de ahí, pues tenemos todo lo que sucedió en la batalla. El viento estuvo en contra de los musulmanes, la bruma no los dejaba ver. Hay florecillas, les voy a llamar así, para tampoco dar crédito a todo lo que pudo haber salido en ese fervor, pero hay florecillas que veían y decían: veíamos a los ángeles luchar de los lados cristianos, del lado cristiano. Veíamos al apóstol Santiago. Florecillas que yo tampoco pasaría al lado de lo imposible. El rosario tiene poder. El rosario tiene poder. Y es así que entonces está la fiesta del Santísimo Rosario. Finalmente, cuando vemos pues toda la herejía del siglo pasado, la herejía del modernismo, que pretendía reinterpretar todo desde una experiencia subjetiva y privada de la fe, y querer explicar todo lo que es milagroso, portentoso, con una especie de racionalismo simbólico. La multiplicación de los panes no pasó de eso. ¿Cómo? ¿No? O, el rosario es más de origen humano que divino y tal. Pues también llega el Papa Juan Pablo II, que fue un papa profundamente mariano. Su lema era Totus tus ego sum Maria, todo tuyo. Y a la semana de haber entrado, él dice: mi oración favorita es el Santo Rosario. Ya a Pablo VI le habían pedido que hiciera el rosario una oración litúrgica. No llegó a eso, pero sí se estipuló y se formalizó en la iglesia el rosario, con los misterios añadidos para contemplar la vida de Cristo. Antes de eso ya habíamos tenido la Legión de María convocando en los años 20, a miles de hombres y mujeres y familias en los parques a rezar el rosario. Y por eso el fundador le pide... Frank Dove. ¿Perdón? Frank Dove. Vale. Yo, como el nombre es extraño, no me lo aprendí, pero bueno, ya me salvaron aquí. Entonces, le pide al Papa Pablo VI que lo haga, porque el rosario otra vez estaba teniendo los golpes. ¿Y qué es lo que sucede después? Bueno, cuando llega Juan Pablo II, y no solamente promueve el rosario, sino que propone los misterios luminosos. Que a algunos no les gustan porque dicen que no son los originales o que no corresponden a los 150 salmos. Pero cuando él salió de los monasterios del rosario, ya no tenía por qué estar forzado a los 150 salmos. Cuando se añade la meditación, pues nos lleva a contemplar la vida de Jesús a través de los ojos de María, nos lleva a poder entender algo, pero además, si se dan cuenta, los misterios luminosos responden a muchas de las cosas y de los ataques que vemos hoy. La creencia en la presencia real de la Eucaristía. Se dice que un 70% de católicos practicantes no creen en la Eucaristía hoy por hoy. Creen que es un símbolo.
Perdemos la creencia en la presencia real. Y, curiosamente, uno de los misterios luminosos, la institución de la Eucaristía, El quinto. el anuncio de la llegada del reino de Dios y la llamada a la conversión, El tercero. ¿no? El matrimonio, Y el matrimonio. y la Está muy intercesión. claro en el segundo misterio que el matrimonio ahí era entre un hombre y una mujer. Y está muy claro además que Dios bendice el matrimonio. Entonces, providencialmente, dice el padre Calloway, me hizo gracia, dice, la espada ahora era un sable de luz por los misterios luminosos. Pero además da una tranquilidad a la visión tradicional porque dice que antes del Concilio Vaticano II ya existían los misterios luminosos propuestos por distintas personas. De hecho, San Luis María Griñón de Montfort propone 3 de los misterios luminosos, así como existían otras coronillas. Lo que hace Juan Pablo II simplemente es Integral. los integra, pero además no los impone, los propone. Ustedes pueden ver en la exhortación, si alguien por devoción particular quisiera seguir rezando los 150, lo puede hacer, no lo impone, propone. Pero yo debo decir que al menos como testimonio personal, los misterios de luz a mí, sobre todo justo el de las bodas de Caná, donde vemos además la poderosa intercesión de María. No ha llegado mi hora. Espérate. Mamá es quien dice cuándo es la hora, ¿no? Porque Dios no le niega nada a la Santísima Virgen. Hagan lo que Él les diga. Hagan lo que Él les diga. Y la Santísima Virgen concede el vino, que además pues es el símbolo de la bendición en la familia, etcétera. Le da al matrimonio esta dimensión. Yo pienso en una forma humorística que la Virgen le dijo a nuestro Señor, puesto que nunca lo contradice, dijo, tiene razón. Entonces, pues traía yo una cosita para medir el tiempo, lo volteó, pasaron 5 minutos y entonces dijo, háganlo de mí. Y dio los 5 minutos porque no le había llegado el tiempo a nuestro Señor. Yo lo pienso de esa manera jocosa. Bueno, entonces tenemos un arma poderosa y es imposible que en una hora podamos transmitir todo lo que hay aquí. Yo voy a ver si existe en español para... Decías tú, te recuerdo, porque tú lo dijiste hace unas días o semanas, que leyéndolo o en Skyler, y que hay... Sí, ya hay maneras de traducirlo rápidamente. Vamos a buscarlo, porque sí, hay tanta riqueza. Por ejemplo, aquí habla... ¿Cómo se llama el libro? Perdón, se llama Campeones del Rosario. A ver si está en PDF, porque también el de San José está en archivo PDF. Bueno, aquí por ejemplo hay una anécdota documentada, que es lo más impresionante, documentada, de que cuando los misioneros franciscanos llegaron a una parte de Estados Unidos, en una comunidad, llegaron y se dieron cuenta que los indios que nunca habían tenido, los indígenas que nunca habían tenido contacto previo con el cristianismo, ya se sabían del rosario y ya tenían la fe. Y decían que una santa, una madre agreda, se bilocaba y les llevaba rosarios. Y cuando llegaron los monjes a evangelizarlos, les dijo: los estábamos esperando. Ya los estábamos esperando. Bueno, es una de las cuestiones documentadas en este libro. No, en lo que ahora es actualmente Estados Unidos. Debe ser California a lo mejor. Sí, es una tribu que quizá ahora ya no existe, pero que les llamó, pues ahí están los reportes de estos misioneros que dicen aquí pasó algo extraño, ¿no? Entonces, bueno, nosotros podemos ver a lo largo de la historia cómo han habido estos ataques, la Revolución Francesa, por ejemplo, y los ataques terribles de la persecución, y vemos también la resistencia, la Vendée, vemos el rosario presente. De hecho, hay un momento donde, y por eso nosotros agradecemos mucho que las mujeres de nuestra vida nos impulsen a hacer lo que tenemos que hacer, porque en la Vendée hubo un momento donde los hombres estaban viendo derrotados, y cuando empezaron a querer huir, las mujeres salieron a pelear y dijeron: ¿a dónde van? Les vamos a enseñar que tienen que ser hombres. Y entonces ya todos los hombres de la Vendée se fueron a la batalla, ¿no? Bueno,
Entonces, el Santo Rosario tiene poder. No solamente simbólico, no solamente metafórico. Y dice San Luis María Griñón de Montfort que en los últimos tiempos la Santísima Virgen va a conformar un ejército De hombres o mujeres. consagrado a su Inmaculado Corazón para dar la batalla y conseguir el triunfo del Inmaculado Corazón. Yo no me atrevo a decir si estos son los últimos tiempos. Lo que sí me atrevo a decir es que Somos parte de ese. no puedo negar que sea providencial, que los rosarios de hombres y que nuestro apostolado esté teniendo estas bendiciones. No creo que sea providencial, creo que vamos a jugar un rol en la historia, y si hacemos lo que tenemos que hacer, aunque no es lo que buscamos, quizá algún día en 200 años, si es que aún no estamos al final, no sabemos si es un eclipse o es el fin, eso lo dejamos en manos de Dios. Pero quizá cuando alguien dé una plática del Rosario vuelva a contar su historia de Santo Domingo y de las cofradías del Rosario y de Lepanto, quizá dicen que en el siglo XXI, a los inicios, se creó un ejército de varones del Rosario. Y quizá formamos parte, un granito de arena, de esta historia, de esta batalla épica entre la mujer y la serpiente. Pero al final no buscamos eso, no lo digo por lo que buscamos, lo digo porque la respuesta, como decíamos, es ser fieles. Pero tranquilos en el sentido de que no estamos solos, no solamente bajo la compañía de nuestra Santísima Madre, sino también tenemos un arma. No nos dejó sin un arma. Uno de los casos que más me impresionó, no sé si conocen al asesino serial Ted Bundy. Bueno, en uno de sus últimos asesinatos se metió a una residencia de estudiantes. Entra a un cuarto de estudiantes y asesina a 2 chicas de un chico. Entra al siguiente cuarto y cuando está entrando al cuarto, una fuerza misteriosa lo empuja y el arma sale volando, sale corriendo. Cuando llega la policía, la chica que estaba en ese cuarto, que se entera que a sus compañeras vecinas las habían asesinado, está en shock y quiere hablar con un sacerdote y le dice que no sabe qué pasó. Pero resulta que la chica se había quedado dormida con el rosario en la mano. Ella le había prometido a su madre que al ir a la universidad todas las noches iba a rezar el rosario, y si lo dejas al final, pues lo más seguro es que también acabes dormido con el rosario en la mano. Y esto se entera el sacerdote esa noche. Cuando Ted Bundy está en su fila de la pena de muerte, ya capturado, y llega un sacerdote, coincide que es el mismo que fue a hablar con la chica. Y él cuenta que cuando Ted Bundy le dice, oye, esa última noche hay algo que no me explico. En el cuarto donde entré, algo me empujó violentamente y salió volando el arma, ¿no? Y el sacerdote le dice, yo sí te puedo explicar. Ahí en ese cuarto había, en los brazos de la chica que estaba, había un arma poderosa. Había unas cuencas atadas a un hilo, pero que significaban la presencia de la Santísima Virgen. Y esto lo cuenta este sacerdote que entrevista a Ted Bundy en su camino a la pena de muerte. El rosario tiene poder. Vean ustedes, ya para terminar, ustedes vayan y busquen en la vida de los santos cuál es su experiencia con el rosario, busquen al cura de Ars, busquen a Pía de Pietrelcina, y se van a dar cuenta cómo el rosario gana batallas. En esta época de terrible confusión, de terrible crisis, donde ya no sabemos distinguir qué es ser hombre y qué es ser mujer, de verdad, o sea, cuando llegamos a ese punto del absurdo, pues yo creo que aprendamos la lección que nos da Santo Domingo. No va a ser por nuestras cualidades y talentos, por sí mismos, los que van a dar la batalla. Son nuestras cualidades y talentos al servicio del cielo. Es cuando nosotros llenamos las 6 tinajas de agua, pero quien va a conseguir la victoria, quien va a convertir el agua en vino, quien va a mover los corazones es Dios a través de la intercesión de la Santísima Virgen. Si Cristo nos vino por María,
nosotros vamos a Cristo también por ella. Por eso nuestro lema es a Cristo Rey, vamos a Cristo Rey, ¿por qué vía? Por la reina. Cristo Rey por la reina. Entonces meditemos en la Santísima Virgen, meditemos en el poder del rosario y que nunca pase un día que al menos no hagamos el esfuerzo, aunque nos quedamos dormidos, de rezar el rosario. Son 15, 20 minutos lo que nos pide el cielo. Y solo tienen que 15, 20 minutos. Ah, no, es que no me han dado el recuerdo. Si no le podemos hacer a Dios 15 minutos de espacio en el día, pues entonces bueno, hacer el propósito, ¿no? Además nos recuerda el rosario, pues la necesidad que tenemos de Dios y de la Santísima Virgen. Rézalo, aun si estés en un momento de desgracia, de pecado, reza el rosario. A veces pasa que como somos perfeccionistas, caemos en esto. Si estoy en pecado, pues hasta que no me confieso, no retomo mi vida de oración. Lo hago. Entonces paso la semana sin vida de oración, porque pues, ¿cómo me voy a presentar? No soy digno. Esa vanidad espiritual, ¿no? ¿Cómo me voy a presentar así en pecado a la oración? No. Ya que me confieso, vuelvo a rezar. Cuando es en el pecado donde más oración necesitamos. Y para rezar el rosario, no es requisito que estés en vida de gracia. Ojalá siempre estemos en vida de gracia. Ojalá. Pero el rosario puede llevarte a la gracia también. Entonces, hagamos eso y recuerden que al final, más que una oración muy sentida, de muchas emociones, con muchas florecillas, con mucho sentimiento, lo importante es la constancia y la perseverancia en la oración. Le habla más del amor a Dios el que es constante y perseverante en su oración, que el que una vez cada año llora en la capilla y dice, Señor, bueno, está bien, si vienen los sentimientos y son positivos, pues ya es un plus, pero no es la base de la oración. La base de la oración es como cuando ustedes llevan a sus hijos o los llevaban al colegio, es si tienes ganas, si no tienes ganas, si lo haces medio dormido, medio despierto, arriba, abajo. O sea, el punto es que lo hacemos. Ese es el punto, la perseverancia. No depende de, tengo ganas, ¿no? Tenemos el arma y no la estamos usando. Ojalá que Dios no nos diga como a este monje dominico, perro infiel. Ve los lobos del mundo y tú, perro infiel, no sabes ladrar. En el último exorcismo del Padre Amor que fue permitido por la iglesia que se transmitiera, está la grabación donde le pregunta el poseído al diablo qué es lo que más le molesta, y él dice que el rosario, que cada salve es para él como un golpe, una cuchillada que le está traspasando. Es lo que dice San Luis de Montfort en el tratado. Bueno, y San Juan Bosco tiene la visión de que lo que va a mantener a flote la barca de Pedro son dos columnas, la Eucaristía Y María. y María con el Santo Rosario. Entonces, ahora les voy a dar un cuestionario. Ya llegó el padre, yo creo que lo que se prepara para la misa. El cuestionario no es... De hecho, ya está preparado. Muy bien. Son 11:02. Quizá al final de la misa le pedimos que si puede confesar algo. Pero si alguien quiere, si puedes aparecer. Es que ayer la mayoría, pero fíjate después. Igual, hermano. Y bueno, nosotros ya subimos para... Nada más ayúdenme a repartir esto. Esto es para su reflexión personal, de nuevo, no se los vamos a pedir. Para que después de misa se queden recordando. Entonces, bueno, a Cristo Rey por la reina, y todos tienen ahí una espada práctica que les dimos en sus kits para que la lleven con ustedes a todos sitios. San Juan Bosco. Vamos a la misa porque el Padre tiene prisa, pero nos despedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Vale, pasamos a la misa directamente. Gracias. Y Gracias. después de la misa,